Bien chicos, vamos entonces ahora por la tercera entrega. Seguimos nuevamente con el EA, la experiencia de aprendizaje número uno. Y de las PPTs ya habíamos visto que es un PLSQL, la estructura y secciones de un bloque PLSQL. Y ahora vamos a ver los tipos de bloque PLSQL que podemos utilizar a lo largo de este curso. ¿Ok? Bien, para ello he abierto la PPT. Aquí la tengo, tipos de bloque. Y obviamente con SQL Developer vamos a ir analizando. Y también quedé en el punto final de la última entrega. Bien, comenzamos entonces. Tipos de bloque PLSQL. Vamos a ver los diferentes tipos de bloque que vamos a generar o crear dentro del curso. Tipo de bloque PLSQL. Un programa PLSQL comprende de uno o más bloques. Estos bloques pueden estar completamente separados o anidados uno dentro de otro. Aquí tenemos algunos bloques de los más simples que podemos trabajar, que son los bloques anónimos, los procedure o procedimientos y las funciones o functions. Bien, primero, bloque anónimo. Estos bloques anónimos son bloques sin un nombre, no se almacenan en el interior de la base de datos y por lo tanto, para poder ejecutarlos, tienes que marcarlos y compilarlos. Esto vale decir, lo marco, control enter o el botón de ejecutar y todo el código se ejecuta internamente en la máquina, sin dejar rastro en su interior. Esto hace que sea poco práctico, ya que cada vez que tú desees ejecutar el proceso que este bloque anónimo desarrolla, vas a tener que estar marcándolo continuamente. A diferencia de lo que nosotros podemos hacer con los diferentes subprogramas que podemos crear en PLSQL. Estos subprogramas son bloques PLSQL con nombre y que pueden ser almacenados en la base de datos para su posterior uso. En el caso de los subprogramas que vamos a ocupar, trabajaremos con procedimientos almacenados o procedures, funciones, trigger o disparadores y paquetes. Ahí tenemos los cuatro tipos. Bien, vamos primero entonces por los procedimientos almacenados. Son bloques PLSQL que ejecutan una secuencia de acciones. Una vez compilados, quedan en la base de datos y pueden ser utilizados por múltiples aplicaciones. Se compilan cada vez que son ejecutados. Esto vale decir que si yo creo un procedimiento almacenado, que es exactamente igual que un bloque anónimo, si alcanzas a observar te darás cuenta que viene procedure, el nombre del procedimiento, el is, que vendría a reemplazar el declare, el begin, luego las sentencias, el exception, que está presentado o se muestra entre paréntesis o corchetes, simplemente para indicar que corresponde a algo opcional, y el end. Son exactamente iguales, como te decía, a un bloque anónimo. La diferencia está en que poseen un nombre. Si yo genero este procedimiento almacenado, lo marco, hago un control enter para poder ejecutarlo, la máquina lo que hará será compilarlo y guardarlo en el interior de la base de datos o del esquema en el cual yo estoy trabajando. Es en este momento en el cual yo los puedo utilizar. Una vez que esté compilado y haya sido almacenado, lo puedes ejecutar. Y para ello tendrías que utilizar, en el caso de un procedimiento almacenado, la instrucción execute. Funciones. Son bloques PLSQL que tienen las mismas características de un procedimiento almacenado. La diferencia radica en que deben retornar un valor. Los procedimientos almacenados reciben un nombre. Puedes definirle parámetros o valor que quieres que ingresen para procesar. La máquina procesa dentro del begin, pero no presentará ningún resultado afuera. No son como los métodos que tú estabas acostumbrado a desarrollar en Java, en los cuales tú podías pasar parámetros al método, la máquina efectuaba operaciones con el método, y si este método devolvía algo, tú colocabas la palabra return para devolver. Las funciones tienen ese return. Si tú puedes darte cuenta, ahí en el dibujo dice función, su nombre, y más abajo dice return, y te indica el tipo de dato que vas a retornar. Es igual que los métodos que devuelven datos en el interior de tu código de programación en Java. Por ejemplo, podrías colocar public, espacio en blanco, int, y luego el nombre de ese método. Y entre paréntesis, los parámetros que acepta el método. Abre llave, cierra llave. Y en el interior tú hacías la operación y luego colocabas un return y retornabas ese entero que ese método te permitía devolver. Los procedures, a diferencia, serán muy parecidos a estos métodos, pero serían void, no devuelven nada, aunque existe la posibilidad de que devuelvan un valor.
o lo que se denomina un parámetro de salida. En el caso de las funciones, todas las funciones deben devolver un valor. Entonces yo paso parámetros a la función, la máquina internamente dentro del begin y el end efectúa la operatoria, y una vez que termine la última línea dentro del begin, debo yo retornar el dato. Bien. Paquetes. Es una estructura PLSQL que permite almacenar en forma conjunta una serie de objetos relacionados. Dentro de un paquete se pueden incluir procedimientos, funciones, manejo de cursores o cursores, tipos y definición de variables. Las funciones y procedimientos se pueden agrupar en estructuras llamadas paquetes o package. Aquí los packages son dos. Primero, una cabecera de paquete y un cuerpo. En la cabecera, lo que tú haces es mencionar directamente los procedimientos, las funciones que vas a utilizar. Algo así como una interfaz en Java, en el cual solamente definías el nombre de los métodos. Aquí defino el nombre y los parámetros que tienen cada uno de los procedimientos y de las funciones. Y luego es en el package body en donde yo coloco todo el código que está asociado a ese procedimiento y que está asociado directamente a esa función. Como te puedes dar cuenta, ahí está el procedimiento, nombre, luego el código begin, el end y toda la operatoria. Función el nombre, el begin, toda la operatoria y el end. Y luego el paquete también termina con end. Más adelante podremos ver. Trigger o disparadores o desencadenadores. Es un bloque PLSQL que se ejecuta cuando ocurre un evento particular sobre la tabla a la que está asociado. Como les había mencionado en clase, los disparadores o triggers suelen ser muy útiles. Constantemente los chicos desarrollan aplicaciones en las cuales, por darte una idea, utilizan instrucciones de tipo SQL en su código de programación, como por ejemplo un insert. Pero este insert, si yo lo aplico directamente a un ejemplo, un insert hacia una tabla de ventas, esto indica que si yo estoy vendiendo un artículo, tengo que ir a la tabla donde están esos artículos o productos y descontarle la cantidad del stock. Si por ejemplo yo tengo entonces un sistema para una empresa y estoy haciendo o desarrollando una aplicación de ventas o una ventana de ventas, al momento de pinchar el botón de vender, lo que yo tengo que hacer es insertar esa venta dentro de la tabla de ventas de mi base de datos, pero al mismo tiempo, como segunda instrucción, debería yo descontarlo desde la tabla de productos. Ahora, ¿qué es lo que hacen la mayoría de los chicos? En la programación de esa actividad o de esa acción, cuando programan ese botón, lo que hacen luego es recuperar la información y efectuar la inserción de la venta y después más abajo hacen un update modificando el valor o la cantidad al producto en el stock en la segunda tabla. Lo que hace el trigger es lo siguiente. Lo que hace el trigger es inspeccionar una tabla o estar atento a lo que sucede en una tabla, ya sea estar atento a si alguien inserta, elimina o actualiza registros sobre una tabla y de acuerdo a la acción que tú vayas a desarrollar sobre esa tabla en la cual él está observando, él puede desarrollar una operación. Por ejemplo, yo podría crear un trigger que esté atento a la tabla de ventas y si tú insertas una venta, el trigger se desencadena, toma el código del producto él internamente y el mismo trigger sería capaz de hacer el update a la tabla de productos sin que tú tengas que ejecutar dos instrucciones. Así que créeme que desarrollar triggers puede ser muy útil. Bien, vamos ahora acá. En el ejemplo se recuperan datos desde la base de datos mediante la utilización de la sentencia selectInto. Bueno, el selectInto ya lo habíamos observado. Aquí en el ejemplo se declaran 1, 2, 3, 4 variables. Min empleado, max empleado, nombre, salario, de diferentes tipos y tamaños. Dentro del begin se hace un select en el cual se busca el mínimo employee ID, el máximo employee ID y se pasan directamente a ambas variables, desde la tabla employees para aquellos que el department ID sea el 30. O sea, quieres saber el mínimo y el máximo del departamento 30. Luego con un dbms output presenta un mensaje, luego una línea punteada y en el interior aquí está utilizando una sentencia de ciclo que es un for. For en la variable i parta desde este mínimo hasta, esos dos puntos indicarían hasta este valor máximo. El loop indicaría el inicio del ciclo. La máquina buscaría el primer nombre, juntaría
Recuerda que el piperLine es concatenar un espacio en blanco y luego concatena el apellido. Luego con la instrucción toChart toma el salario y le da el formato de símbolo peso. Y eso lo guarda en la variable bNombre, el nombre completo, y en bSalario guardaría directamente ese salario con un formato de tipo textual símbolo peso, para aquellos empleados que su employee ID sea el employee ID que se está recuperando entre los valores mínimos y máximos. Y luego se mostraría acá abajo directamente con el dbms output.putLine y el rpad creando una especie, si tú recordarás, el rpad es como crear una pequeña celda en la cual se guarda ese dato y el ancho de la celda sería de 30. Y si hay espacios que sobran, la máquina lo rellenaría en esta ocasión con un espacio. Luego el piperLine para unir directamente con el salario. O sea, se aparecería el nombre de la persona en una celda de tamaño 30 y luego conjunto a él aparecería directamente el salario. Aquí lo importante es simplemente entender lo que hace la instrucción selectInto. La sintaxis de un selectInto es select, la lista de campos que vas a seleccionar, el into y también la lista de variables que se van a recuperar directamente a favor de los campos que tú coloques. Si colocas 4 campos, serían 4 variables las que deberías colocar para recuperar cada uno un valor. Y tienen que ser en el orden. Luego el from la tabla y la condición where. En el ejemplo existen dos bloques PLSQL. En el principal se declara la variable b variable externa, que puede ser usada por ambos bloques, y en el bloque interno se declara la variable b variable interna, externa e interna, que solo puede ser usada en el bloque interno. Ahí está, declare variable externa con un texto y en el interior un subbloque con una variable interna que también se declara y se guardan sus datos. Lo que hicimos nosotros con el ejemplo o ejercicio de la clase pasada, que obviamente la variable que está definida en el bloque principal puede ocuparse en los bloques alternos o internos que en el interior se vayan generando. A eso se le denomina el ámbito y la visibilidad de la variable. El ámbito de una variable es aquella parte del programa PLSQL en el cual la variable es declarada y es accesible. O sea, el ámbito de la variable estaría en el bloque principal y la visibilidad de la variable es la parte del programa donde la variable puede ser accesada sin utilizar un identificador. Recordarás que en el caso que yo hice en el ejemplo pasado o en la clase pasada, lo que yo definí fue una etiqueta para poder mencionar nombres de variables que eran idénticos. Del ejemplo, las variables declaradas en un bloque PLSQL se consideran locales a ese bloque y globales para todos los subbloques internos. Si una variable global es declarada en un subbloque, ambas pertenecen al mismo ámbito. Sin embargo, en el subbloque tan solo la variable local es visible porque se debe utilizar un calificador para referenciarlo de forma global. Lo que nosotros hicimos, colocar directamente una etiqueta. Aquí está definida la variable global de entero 10, se presenta y en el interior se declara una variable local con entero 20 y también se pueden presentar. Obviamente que en el interior del bloque puedo presentar la local y la global al mismo tiempo. En el ejemplo, en ambos bloques se declara la variable fecha de cumpleaños, por lo tanto el bloque interno mostrará el valor asignado para la variable 13 de mayo de 1992 y en el bloque externo mostrará el valor asignado a la variable 20 de abril de 1972, lo que habíamos hablado también anteriormente. Se declara entonces la variable nombre padre y fecha de cumple. Ahí está el nombre del padre, que es un varchar 2 de tamaño 20 y al cual se adjudica, por medio del dos puntos igual, la palabra Patricio. Luego el begin, y dentro del begin se declara otro bloque, que es nombre de hijo, donde también está definido bajo el tipo varchar 2 tamaño 20 y se adjudica o se carga el dato con los puntos igual, Miguel. Fecha cumple, para ambos casos mismo nombre, pero fechas distintas. Si en el interior del bloque o del subbloque interno yo presento el nombre del hijo y el nombre del padre y el día de cumpleaños, obviamente que fecha de cumpleaños será la fecha de cumpleaños del bloque interno. Pero si quiero tomar la fecha de cumpleaños del bloque externo principal, obviamente que esta puede verse empañada. Para ello, obviamente, lo que nosotros hicimos hace un rato atrás, que colocar una etiqueta o calificador para poder definir a qué bloque me hago referencia. Por ejemplo, ahí presento el nombre del padre, y ahí estaría el nombre del padre directamente, y la fecha de cumpleaños del padre, padre.fecha de cumpleaños, ya que así está definido directamente el bloque. Basado en el ejemplo, si en el bloque interno se desea utilizar la variable fecha de cumple,
del bloque principal se debe utilizar una etiqueta que identifique al bloque, que en este caso es definido como bloque padre. Por lo tanto, ahora en el bloque interno, al referenciarlo directamente, sería padre.fecha de cumple. Mostrará el valor de la variable del bloque principal y al referencia solo la fecha de cumple para mostrar la del bloque inter. Bien. Eso es todo. Al parecer la explicación va a ir más allá en la siguiente clase. Así que chicos, esperamos a la siguiente.